En el último cuarto del siglo XIX se produce en el continente europeo la segunda revolución industrial, caracterizada por un inédito avance en el terreno de la tecnología aplicada a la industria, las comunicaciones y los transportes. Estas transformaciones tendrán consecuencias tales como el abaratamiento de los productos, el aumento del consumo y, por el nivel de competencia, la casi desaparición de la empresa familiar a manos de la gran industria. Esto conduce a la formación de monopolios que dominan el mercado. Los trusts controlaban todo el proceso de elaboración y distribución de determinado producto. Este movimiento fue muy importante en los Estados Unidos. Allí el ejemplo más notable de trust es la Standard Oil Company de Ohio. Estas empresas comienzan a aplicar una organización metódica del trabajo según los consejos de Frederick Taylor, inventor de nuevos procedimientos tendientes a aumentar el rendimiento de los trabajadores. El Taylorismo propone determinar el tiempo estándar para la producción de una pieza en una cadena de montaje. A partir de allí, el hombre se irá transformando en un engranaje más de la maquinaria capitalista. Una de las primeras empresas en incorporar los métodos de Taylor es la Ford Motor Company. En su fábrica de Detroit se establece la cadena de montaje de la cual saldrán los famosos Ford T. Henry Ford decía que cada obrero debería ganar lo suficiente para comprarse el suyo. Creía que la mejor defensa contra el comunismo era el bienestar de los trabajadores y su incorporación al sistema como consumidores propietarios. Una vez satisfechas las necesidades de los mercados internos, la mayoría de los países europeos se lanzan a la consolidación de imperios coloniales, dominando importantes regiones de Asia, África y América. Además del control territorial, países como Inglaterra desarrollan un nuevo modelo de dominación política basado en el manejo de la economía de países formalmente independientes. Esta dependencia económica deviene naturalmente en dependencia política. La industrialización en las ciudades y la tecnificación del campo provocan el traslado de grandes masas de población hacia las zonas urbanas, que se transforman en el hábitat del proletariado europeo. Se desarrollan las ideologías obreristas, que se expresarán orgánicamente en la primera Asociación Internacional de Trabajadores en Londres en 1864. Allí quedan expuestas las diferencias entre los socialistas representados por Karl Marx y Federico Engels y los anarquistas representados por Proudhon y Bakunin. Las dos corrientes coinciden en la necesidad de derrotar a la burguesía para construir una nueva sociedad. Los marxistas plantean la creación de partidos obreros y dan tanta importancia a la actividad política como a la sindical. Hablan de un período de transición entre el triunfo revolucionario y la construcción de la nueva sociedad, a la que llaman dictadura del proletariado. Los anarquistas, por su parte, priorizan la actividad sindical, oponiéndose a los partidos políticos y a su consecuencia natural, los gobiernos. Ven en la religión un enemigo que justifica el poder terrenal de la burguesía. Marxistas y anarquistas ejercen una importante influencia en el movimiento obrero y coinciden coyunturalmente en algunos episodios como la Comuna de París de 1871. La Iglesia comenzó a mostrar su preocupación frente a los problemas sociales. El Papa León XIII sienta las bases de la doctrina social de la Iglesia en 1891, con la encíclica Rerum Novarum. El documento condena los excesos del liberalismo y exhorta a los católicos a formar círculos de obreros. Decía León XIII: se hace oportuno favorecer las sociedades artesanas y obreras que, puestas bajo la tutela de la religión, acostumbren a todos sus socios a permanecer contentos de su suerte y a soportar con mérito la fatiga y a llevar una vida quieta y tranquila. En algunos países de bajo desarrollo industrial como España e Italia, los trabajadores no logran insertarse en el mercado laboral y deben emigrar hacia las llamadas zonas nuevas de América, descomprimiendo de esta manera la situación demográfica y social en las ciudades europeas.
Las ciudades crecen con enorme rapidez y el rostro urbano se modifica notablemente. Brotan nuevos edificios y surge la planificación urbana condicionada por los intereses de las grandes empresas. A fines de los 80, Estados Unidos ya tiene sus primeros rascacielos. Las calles se van ensanchando, aparecen los tranvías y la expansión de la red ferroviaria acorta las distancias y reduce los costos de las mercaderías. Mejora lentamente el nivel de vida y los sectores medios comienzan a disfrutar del ocio en los paseos dominicales y los parques de atracciones. En 1901, Theodore Roosevelt asume la presidencia de los Estados Unidos, proclamando el derecho de su país a intervenir en la política latinoamericana. Su estrategia agresiva llamada del Gran Garrote impone la influencia norteamericana sobre Centroamérica y el Caribe. A su ingenio se debe la invención de la República de Panamá en territorios robados a Colombia para construir un canal interoceánico. El Canal de Panamá quedará en manos norteamericanas durante todo el siglo XX. En 1911, los campesinos mexicanos, acaudillados por Emiliano Zapata y Pancho Villa, ponen fin al régimen liberal conservador de Porfirio Díaz. El programa de los revolucionarios propone la reforma agraria y el fin del predominio de los grandes terratenientes. En agosto de 1914, el asesinato del heredero al trono imperial, Francisco Fernando, provoca el estallido de la Primera Guerra Mundial. Inicialmente se enfrentan los llamados imperios centrales, Alemania, Austria-Hungría y Turquía, contra Gran Bretaña, Francia y Rusia. La guerra tenía sus causas profundas en la competencia comercial y territorial entre estas potencias. Durante el conflicto, las clases dirigentes de ambos bandos aprovechan la excepcional circunstancia para aumentar la explotación de los trabajadores en aras del patriotismo. Por su parte, los estados aumentaron su intervencionismo económico y recortaron las libertades públicas. La ausencia de los hombres, enrolados en los frentes, otorgó a la mujer un inédito protagonismo que se traduciría, al final del conflicto, en la exigencia de igualdad de derechos y de plena participación política. La entrada de los Estados Unidos al conflicto ayudó a inclinar la balanza en favor de los aliados. La guerra fue terrible y sus consecuencias duraderas. Millones de muertos, millares de mutilados y discapacitados. En Rusia, donde la guerra era notablemente impopular, se producen importantes motines de obreros, soldados y campesinos que cuestionan el manejo del conflicto, pero también al régimen zarista en su conjunto. Liderados por Lenin y Trotsky, los comunistas rusos, llamados bolcheviques, logran el apoyo de la mayoría de la población y derrocan a fines de 1917 al zar Nicolás II. El nuevo gobierno basa su poder en los soviets, grupos de obreros, soldados y campesinos que deliberan y deciden el futuro de Rusia, que se transforma en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el primer estado del mundo donde los trabajadores parecen haber tomado el poder. Bajo la consigna Tierra, Paz y Pan, Lenin lleva adelante una política revolucionaria que cambia radicalmente la estructura zarista e intenta un reparto más equitativo de la riqueza. El ejemplo de la Revolución Rusa comienza a propagarse por el mundo. El primer intento será en Alemania, donde Rosa de Luxemburgo y Karl Liebknecht fracasan en su intento revolucionario. En todas partes, los trabajadores miran con atención a la Unión Soviética y se preparan para imitarla. En enero de 1919, los vencedores de la Primera Guerra Mundial se reúnen en Versalles. El tratado firmado en julio de ese año diseña el nuevo mapa europeo, que será el germen de nuevos conflictos. Ideológicamente, la guerra contribuyó al auge del fanatismo nacionalista y preparó el surgimiento de gobiernos autoritarios. La guerra había debilitado notablemente la situación económica y social de todas las potencias europeas, aún de las vencedoras,
mientras que Norteamérica estaba intacta y convertida en la gran proveedora del mundo. Los Estados Unidos fueron los principales beneficiarios del conflicto. Mientras tanto, en Italia, los efectos de la Revolución Rusa se cruzaron con la insatisfacción a causa de la pérdida de los territorios tras la guerra, en la que, paradojalmente, Italia había sido una de las naciones vencedoras. Una serie de huelgas revolucionarias hacen temer a la burguesía italiana un triunfo de los trabajadores. En este contexto surge el fascismo, movimiento de extrema derecha liderado por Benito Mussolini, quien se transformará en el portavoz de los grupos que se oponen al sistema democrático. Mussolini se presentaba como el garante del orden frente al peligro rojo. Fue recibiendo paulatinamente el apoyo del gran capital hasta instalarse en el poder tras una gran manifestación llamada Marcha sobre Roma en octubre de 1922. Una vez en el poder, el duce, como se hacía llamar el dictador, cumplió sus promesas. Ataca duramente al movimiento obrero que no aceptaba sumarse a su modelo corporativo e implanta una férrea dictadura que tenía como principal beneficiaria la gran burguesía italiana. Alemania vivía desde su derrota en la guerra en un clima de inestabilidad permanente, ascenso del movimiento obrero y de las convulsiones sociales. En este contexto, comienza a destacarse un joven de origen austríaco. Sus superiores nunca lo ascendieron más que a cabo por considerarlo falto de capacidad para el liderazgo. Adolf Hitler crea un pequeño partido que pronto atrae la atención de la gran burguesía alemana, que cree ver en él a la versión alemana de Mussolini, alguien que frene al movimiento obrero y les garantice orden y seguridad. En 1923 fracasa al intentar desde Múnich un golpe de Estado. Desde la prisión escribirá el libro clave del nacionalsocialismo, Mi lucha, donde sienta las bases de su proyecto político y la superioridad de la raza aria, justificando el antisemitismo y el derecho de Alemania a conquistar el mundo. Pocos años después, con el apoyo del gran capital alemán y la complicidad de las potencias occidentales, que ven en él un freno a la expansión del comunismo soviético, Hitler llega al poder y pondrá en práctica su nefasta doctrina.